Has experimentado algo que te ha sorprendido hasta el corazón, algo que te hace recordar cada pequeño detalle de tus alrededores desde ese momento y tiempo, incluso años después. Puedo recordar tan vívidamente el momento en el que me di cuenta de que algo estaba mal conmigo. Estaba en mi año de junio de la escuela, sentado en clase, igual que cualquier otro día. Recuerdo el olor a razas y colón barato que permeaba mi compañero de clase que se sentaba a mi lado. Recuerdo el tag de mi T-shirt que se rompía y cómo resistía a sacarlo en medio de la clase solo para cortarlo. Recuerdo lo que mi maestra, Mrs. Brown, estaba hablando. El fallo de Constantinople. Mi boca se sentaba seca y seguía mirando a la hora, recitando los minutos hasta que tuviera almuerzo para que pudiera tomar una soda. El sonido de un pincel cliqueando detrás de mí se sincronizaba con la canción que estaba atrapada en mi cabeza. Todas esas cosas iban a pasar por mi cerebro de una sola vez. Mi mente ADHD se movía 1.000.000 de kilómetros por hora cuando todo se cayó a un cierre inesperado cuando lo sentí alas. Sentí lo que solo puedo describir como una mano agarrándome a la línea interna de mi estómago. No le dolió necesariamente, no a este punto. No es por eso que me asusté tanto. Ves, no solo tengo ADHD, también tengo OCD, que se manifiesta en el miedo de que algo crezca o se mueva dentro de mí. Incluso si pienso en el concepto de sangre que se mueve en mi cuerpo o un corazón que está golpeando en mi pecho, tengo que pensar en algo más. He tenido ataques de pánico a causa de ello. El término más cercano para esto es tocofobia. Esa es técnicamente el miedo a la enfermedad. Soy un hombre, así que no es totalmente acurado, pero es realmente el término más cercano. Quiero decir, también tengo un gran miedo a la enfermedad. No necesariamente a mi enfermedad, pero incluso si sabía que nunca podría estar enfermo, el pensamiento de ello me hizo sentir enfermo. Espero que puedas imaginar el miedo que me superó cuando sentí algo que se movía dentro de mí. Hice un grito audible y agarré mi pecho. Toda la clase se volvió a mirarme. Incluso mi profesora dejó de hablar para preguntarme si estaba bien. Me levanté y empecé a correr a la oficina de los médicos sin ni siquiera reconocer a mi profesora. Mi primer pensamiento no era que algo estaba en mi cuerpo. Incluso los dolores de estómago y el sentimiento de gurglar en mi estómago me hizo sentir así antes. No tenía nada en mi mano para ayudar con el dolor de estómago, por desgracia. Sin embargo, la profesora siempre lo hizo. Corrí a través de la escuela, esperando y pidiendo que mi estómago no se volviera a sentir tan horrible de nuevo antes de llegar allí. Me volví a la esquina de la oficina de los médicos, con mis zapatos de tenis gritando en el proceso. Vi a la enfermera de la escuela, la señorita Kennedy, sentada en el sofá de su oficina, leyendo un magazino. Ella me miró con un sonriente sonrisa que se volvió rápidamente a preocuparse. «Sam, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo ayudar?», ella dijo, mientras se levantó y se acercó a mí, poniendo su mano sobre la mía, que estaba agarrando mi estómago. Es mi estómago. Algo está mal con mi estómago. Me miré con un rostro rojo. Se movió hacia un gran gabinete de medicamentos y me movió para sentarme. Me preguntó cuestiones sobre mi estómago, preguntándome si era dolor, temblor, crampos, náuseas, etc. Mientras me preguntaba cuáles eran mis síntomas, y probando botellas, la sensación sucedió de nuevo. Pero esta vez, era diferente. Sentía como si mis dedos se agarraran contra el interior de mi cuerpo. Lloré y agarré mis brazos alrededor de mi torso. La señorita Kennedy se acercó a mí para me acompañar. «Esto parece mucho peor que lo normal. Quizás deberíamos llamar a tus padres», dijo ella, mientras le puso su mano en mi espalda. Sentía como si algún día viera a la señorita Kennedy más que a mis profesores. Cualquier elemento pequeño me distraería tanto de la clase que tenía que ir a verla. A veces, varias veces al día. Ella sabía en ese momento cuando algo estaba realmente mal. Dentro de unos minutos, ambos mis padres estaban ahí con nosotros. Puede parecer rápido, pero soy un niño solo, y mis padres son muy conscientes de mis tendencias. Saben que puedo espiralar, y me gusta estar allí si sucede. Seguían preguntándome dónde estaba el dolor. Creo que se suponía que de la forma en que yo no respondía a sus preguntas, el dolor debía haber sido realmente malo.
La realidad fue que no sabía cómo decirles qué estaba pasando. Me sentí tan frustrado después de que me preguntaran una y otra vez, que solo grité a ellos. Algo está dentro de mí. Sáquenlo. Sáquenlo. Me levanté de mi vestido y me estiraba en mi estómago, dejando rasgos y cortes rojos. Mi madre y mi padre corrieron a ambos lados de mí para agarrarme los brazos. La señorita Kennedy me había visto ir muy loco, pero esto fue lo peor que había tenido enfrente de ella. Mis padres, sin embargo, habían visto una situación similar antes. No exactamente como esta, pero no olvidaron tratar de ayudarme. Sam, respira, cariño. Solo recuerda que todo está dentro de ti por una razón. Te mantiene vivo. Nada te va a dañar. Mi mamá me decía suavemente, tratando de calmarme con las palabras que mi terapeuta le dio. Hice cubes. Llévenme hice cubes. Le dije a la señorita Kennedy, cuando comencé a hiperventilar. La señorita Kennedy agarró una bolsa de Ziploc y empezó a llenarla de Ice Cubes. Mi mamá se acercó a ella y le agarró un Ice Cube justo fuera de la bolsa, abrió mi mano y puso el Ice Cube en ella. Esto ha funcionado en el pasado para distraerme. Sabía que era lo que ella estaba haciendo. Y confía en mí, quería que funcionara también. Pero esto era diferente. Intentaba decirme que era solo un sentimiento diferente, que no había sentido antes, que no era posible que algo estuviera físicamente dentro de mi cuerpo. Pero no podía ayudarlo. Todos en la habitación podían ver que esto estaba volviendo intenso. Creo que asumieron que era solo un desastre mental y que nada estaba mal físicamente con mi cuerpo, pero no me importaba. Solo quería ayuda. Mis padres me llevaron al auto con mi mamá, incluso sentada en el asiento conmigo. Ella intentaba distraerme con conversaciones, pero mi mente estaba solo en ese horrible sentimiento en mi estómago. Me llevaron a leer, y mi mamá me guió mientras me agarraba los brazos. Me sentía como si me estuviera caminando en un asiento, pero no lo luché. Sabía que ella estaba solo intentando detenerme de agarrar mi estómago. Entramos y hablé con la recepcionista. Todo lo que dije fue que tenía un dolor terrible en mi estómago. No quería sonar demasiado loco. Solo necesitaba un médico para ver lo que estaba pasando. Después de dar mi nombre y información de insurrección a la recepcionista, fuimos a sentarnos. Estaba sentado entre mis padres, y pude ver a mi mamá mirando atrás para intentar decir algo a mi papá sin que me viera. No pensé mucho en ello. Estaba mucho más preocupado por otras cosas. Mi papá se fue a la recepcionista. Me miró y se veía un poco preocupada. La vi agarrar la tarjeta que tenía mi información en ella, y empezó a escribir algo más en ella. Le pregunté a mi papá lo que había hecho, y él solo dijo que no se preocupe, y que quería dejar saber que era urgente. No más de 10 minutos pasaron, y sentí una sensación terrible de movimiento. Me asusté y agarré mi estómago. Seguí inmediatamente, no solo por la sensación de una mano agarrándome, sino también por la tensión y el pinche. Lloré en dolor, mientras las otras personas en la habitación miraban a mí mortificada. Un médico y un par de médicos me vinieron y me ayudaron, pero no podía levantarme. Estaba en demasiado dolor. Me pusieron en un asiento y empezaron a ir a una habitación. Sin embargo, no me llevaron a través de las grandes puertas de la ER, que iban a las habitaciones de examen. Mis padres y yo nos llevaron a través de una pequeña puerta a la izquierda, que tenía una llave. Caminamos a través de una salida blanca, que era muy silenciosa. Los médicos nos mostraron mi habitación, y me ayudaron a entrar a mi cama, mientras me asustaba. Tenía a un padre a ambos lados de mí, esperando pacientemente para detenerme de las heridas. El médico estaba tratando de preguntarme más preguntas, pero podía ver que no iba a ningún lado. Sabía que mi padre probablemente había contado a ese recepcionista sobre mis tendencias OCD, y que necesitaba ir a la habitación de examen, no solo a la parte estándar de la ER. No podía tomar más, y me dijeron que algo estaba dentro de mi estómago, y que estaba tratando de salir. El médico solo miró a mis padres por una reacción, y les dieron una triste sonrisa. Fue como si les hablaran de que esto podía suceder. El médico no solo pensó que yo era loco.
Mis padres también lo hicieron. El médico tomó un respiro profundo y me levantó. Sabía que estaba a punto de escuchar algún tipo de idioma idiota sobre cómo esto era solo mi OCD, y que todo iba a estar bien. Cuando se acercó a mí, le agarré mi vestido, y se asustó. No solo mi estómago se estrelló como una locura, sino que vimos un movimiento. Se veía como cuando una mujer embarazada puede ver a su bebé golpeando. Pero esto era mucho más fuerte. Estaba estrellando mi piel. Mis padres se levantaron y se asustaron mientras el médico se veía frantico y despreocupado. Mierda, 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 dijo el médico cuando salió de la habitación. Espera. Estamos teniendo esto, cuidado. Solo, espere. Segundos después, una médica vino a darme algunos painkillers. Empecé a sentir el dolor desaparecer. Pero algo mucho peor empezó a crecer. Escuché su voz. No mi propia. No una criatura sonando asombrosa, sino la voz de un hombre normal que nunca había escuchado antes. Pero ese no era el parte asombrosa. La parte asombrosa era lo que me decía. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Empezó en un tono normal, pero lentamente se volvió más urgente y apresurado. Luego, demandante. La voz coincidía con un movimiento dentro de mí. Estaba siendo tan fuerte que estaba teniendo un duro tiempo escuchando a la gente alrededor de mí. El médico vino en pocos minutos después de que lo viera. Estaba rojo y sucio, como si fuera a un maratón. Me dijo que necesitaría hacer solo algunas pruebas sobre lo que estaba dentro de mí antes de tomar acción. Estaba tratando muy duro de prestar atención a las palabras que salían de su boca, pero lo único que podía escuchar era la voz. La voz paró por un segundo y cambió lo que estaba diciendo. Ahora estaba repitiendo, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí ahora. Ahora sabía que esta cosa no solo quería salir, sino que quería salir ahora. Le pedí al médico que lo saquiera ahora, pero no escucharía. La voz se voló de nuevo. Esto lleva demasiado tiempo. No tengas miedo. Sáquenme de aquí tú mismo. Creo que podía sentirme resistir a él. Sin darme cuenta, estaba mirando por la habitación por algo. Era como si no tuviera control sobre mi cabeza o ojos. Sabía que la voz estaba buscando un cuchillo, pero estaba tratando de ignorar el sentimiento. Sabía que no había cuchillos alrededor. Estaba en un lugar muy asegurado. Justo cuando sentí que estaba asegurado, se rompió inmediatamente. El pensamiento pasó por mi cabeza que mi padre probablemente tenía un cuchillo en la boca. Mi corazón se cayó. Sabía que esta cosa podía escuchar mis pensamientos. Sabía lo que intentaría hacer. La próxima cosa que sabía estaba en mis pies, luchando por mi padre. Mi cuerpo cayó. Afortunadamente, estaba en buen estado para su edad y no tenía ningún problema en ponerme en mi lugar. Se puso encima de mí y me pinó al suelo. Durante todo el tiempo, podía vagamente escuchar a mi mamá gritándole a mi padre para tener cuidado. Mi padre sabía que algo estaba pasando y que solo tenía que estar en el suelo hasta que me acalmara. Mi cuerpo intentó flotar, pero no fue sucesivo. Durante todo el tiempo, la voz en mi cabeza, ahora gritando y gritando, no diciendo palabras distinguibles, pero solo teniendo lo que sentía como un tantrum. Lo que hizo a mi padre más incómodo fue el sentimiento de golpe saliendo de mi estómago. Tras un par de minutos, la voz se acalmó y me sentí a cargo de mi cuerpo de nuevo. Mi padre se levantó lentamente e intentó ayudarme. En este momento, con un público de personal de hospital que parecía que se estaba preparando para llevarme a algún lugar para más pruebas. Justo cuando me levanté, sentí que la voz se acercaba y perdí todo el sentido de mi propio cuerpo. Me sentí como una piel de mí mismo. Mi padre me dio un sonriente pero preocupante sonrisa y en ese momento lo agarré y lo llevé a su bolso. Mi corazón se acercó cuando sentí su cuchillo. La habitación empezó a panicar y unos 5 personas intentaron agarrarlo de mí. La última cosa que recuerdo es prolongar el cuchillo en mi estómago. Sentí un dolor de ojo y todo se volvió negro. Varias horas después, empecé a despertarme. Todo era extremadamente oscuro y oscuro.
Pude escuchar una voz que me decía que me relajara. Cuando pasaron los minutos, las cosas empezaron a ser un poco más claras. Me miré alrededor y vi que estaba en una gran habitación con algunos otros pacientes. Una nurse iba a todos los suelos para verlos. Traté de sentarme un poco para me sentir más cómodo. Me moví de la habitación y vi una gran herida a unos 6 pulgadas. La mayor parte de la herida se veía muy surgical, como lo que me imaginaba una cirugía de C-sección. Excepto donde me recordaba el cuchillo. Se veía como si un montón de hilos adicionales tuvieran que ser añadidos. La herida también se veía muy herida. Puedo imaginar que un duro cuchillo de años que fue aburrido en un cuerpo realmente no cortaría y no dejaría ningún daño. El sentimiento de shock de mirar a mi estómago se fue rápidamente cuando me di cuenta de que todo lo que tenía en mí se fue. No oí la voz, no sentí la mano en mi estómago y no veía ese golpe vial. Me sentí como si pudiera respirar. Le pregunté a la médica lo que había encontrado y ella se miró desesperada. Ah, eso es algo que... Su médico te hablará una vez comes algo y puedas hablar claramente, dijo ella, y se separó y se vio triste. Luego después, fui llevado a un cuarto de recuperación y mis padres me vinieron a ver. Al entrar, tenían una cara muy similar a la del médico. Se veía oscuro y no quería mirarme en los ojos. Le pregunté qué estaba pasando, pero dijo que el médico tenía que discutirlo conmigo y quería asegurarme de que no me sentía alto de la anestesia mientras hablábamos. El médico no vino a verme durante otras horas, lo que se sentía extraño. Y, para añadir la extrañez, mis padres estaban tomando cambios y se quedaban conmigo. Solo había un intercambio cuando se cambiaron y el otro padre se tomó el lugar mientras el otro se fue del cuarto. Entendí que si no estuvieran conmigo todo el tiempo, no sería tan necesario, pero solo estaban juntos en el cuarto durante 1 hora. Esa fue la hora antes de que el médico llegara a mi cuarto. Finalmente, el médico vino a hablar conmigo. Cuando entró, el cuarto estaba frío y tranquilo. Era evidente que no sentía la misma alivio que yo. Se veía oscuro, como si me tomara demasiado tiempo para volverme. Agarró una silla y la escondió cerca de mí. Escucha, Sam. Sé que estos últimos horas han sido muy desafiantes. Lo siento por no explicar lo que pasó durante tu cirugía más temprano, pero todos necesitábamos tiempo para resolverlo y, francamente, procesar lo que pasó. Nos sentimos que tenemos suficiente información para dejarte saber qué está pasando. El silencio filtró el cuarto. Sentía que nadie era valiente suficiente para romperlo. ¿Y? Pregunté con confusión. Creo que será más fácil si solo te mostramos. El médico, junto con mis padres, me ayudó a entrar en una silla y empezamos a hacer un camino por el hospital a una sección completamente diferente. No podía creer todas las cosas que me pasaban por la cabeza y lo que estaba a punto de ver. Me sentí como una pena cruel y inusual para dejarme en anticipación y no solo decirme lo que estaba a punto de ver. Cuando fui a la esquina, no podía procesar lo que estaba mirando. Pensé que me estaban mostrando un tumor grande o un crecimiento de algún tipo. Pero ¿por qué un tumor en una gran sala de incubación con tubos conectados ahí versus y máquinas saliendo de ella? Cuando me acerqué, empecé a ver características humanas en ella. Solo era un cuerpo de hueso de pies, pero podía ver una mano saliendo de ella. Era pequeño, pero lo que lo hacía espantoso era que parecía una mano de hombre completamente desarrollada. Solo. Pequeña. Pude ver un trozo de cabello saliendo de lo que asumí que era la cabeza. No tenía características discernibles faciales, solo un par de dientes escondidos en una sección. Cuando lo abro con disgusto, llegando a términos con esta cosa que estaba justo en mi cuerpo, tuve una realización. No me sentía enfermo cuando pensé en algo que estaba en mi cuerpo. Claro, pensé que esta cosa estaba justo en mí, pero el pensamiento de bacterias en mi cuerpo no me hizo querer levantarme. Pensé en toda la sangre pulsando a través de mis venas y me sentí normal. No solo la voz y el toque iban desapareciendo, pero mi OCD también. Era solo esta cosa tratando de encontrar su camino durante años. Mientras miraba a la criatura, el médico vino y le puso la mano en mi espalda. Creemos que este es tu hermano. Inmediatamente me miré a mis padres, que se veían muy distorsionados y enojados.
Dejé que el médico termine de hablar. Creemos que lo absorbiste en el cuerpo y que ha estado viviendo dentro de ti toda tu vida. Esta es una condición extremadamente rara llamada fites infites. Parece que no tuvo la mejor oportunidad de desarrollarse normalmente. Por eso se ve como lo hace. A pesar de su apariencia, tiene todos los órganos que necesita para sobrevivir. Parece que está perdiendo la alba y la espalda. También un poco del hígado, pero además de eso, parece que vivirá por al menos unos años. No podrá salir de este cuarto debido a que necesita un tubo de alimentación y otras cosas que su cuerpo no puede hacer a su propio. Necesita mucho apoyo para vivir. Lo que hace esta situación muy única es que tu hermano sigue vivo, a pesar de que tu cuerpo no lo sostiene más. A pesar de que lo tenemos conectado a un par de IVS y máquinas, es inexplicable cómo vive fuera de tu cuerpo. Estaba en completo shock. No quería creerlo. Pregunté a mi mamá por qué nunca me dijo que absorbió a mi hermano en la cabeza y ella dijo que no tenía ni idea. Nunca había un signo cuando estaba embarazada conmigo. También mencionó que a veces, incluso en las embarazadas, las mujeres van toda su embarazada sin tener ni un pecho. Se llama una embarazada críptica. Siempre he tenido un poco de hueso, pero nunca algo grande suficiente para causar sospecha. Creo que en mi caso, tuve un feto fetal y una experiencia similar a una embarazada críptica. Incluso si estaba en mi estómago. Al menos, ese fue el mejor pregunta del médico. Aunque todo me parecía una mierda. El médico y mis padres intentaban explicarme cada vez más detalles. No sé por qué no se aceleraron un poco por mi bien. ¿Cómo no podían decirme que no estaba procesando nada de esto? Noté algo mientras intentaban explicarme cosas. Él seguía llamándome él. Ahora, escuchen. No soy un tipo de idiota que no respeta a alguien que quiera ser llamado por un pronombre específico. Nunca he sido ese tipo de persona. Pero aquí es donde dibujo la línea. No solo eso, pero esta cosa tenía un nombre. Mis padres lo llamaron y dijeron que fue su cumpleaños. Mientras me contaban toda esta información, no parecían contentos con ella. Parecía que estaban forzados a hacer todo esto. Y ahora era mi turno para ser convencido. Pude ver que intentaban forzarlo. El médico me dijo que, a pesar de no tener una gran probabilidad de una vida larga, deberíamos intentarlo y darle todo el amor que merezca. Por supuesto, el médico lo llamó como él, pero yo rehusé. Esta cosa me asustó. Esta cosa intentó matarme y arruinar mi calidad de vida por tanto tiempo. ¿Y ahora vamos a tratarla como un tipo de príncipe? No. Absolutamente no. Afortunadamente, parecía que nunca dejaría el hospital. Pero mis padres planeaban ir a visitarla diariamente. ¿Visitarla? ¿Estás bromeando conmigo? No tiene ojos, ni oídos. Probablemente sea miserable y no tiene ni idea de la gente ni de estar alrededor de ella. Estoy rehusando a ver esta cosa otra vez o a reconocer su existencia. Podría tener problemas sin hablar de esto. El hospital o cualquiera que esté involucrado ha firmado la NDA para no compartir ninguna información sobre esto hasta que se muera oficialmente. Esto es porque es una anomalía médica y la primera de su tipo. Quieren hacer la investigación adecuada sobre cómo todo esto sucedió antes de salir con una declaración. Tengo que sacar todo esto de mi pecho. Siento que soy el loco cuando sé que no lo soy. No me importa si me encuentro en problemas. Tengo miedo de que los médicos estén tratando de forzar a mis padres a dar esta cosa una vida normal. Creo que es por eso que les tomó tanto tiempo decirme. Creo que les asustaron a mis padres a mantenerla viva y les asustaron o incluso les forzaron a ser sus padres. Soy todo porque la vida sea importante y todo eso. Pero tengo la sensación de que mis padres están asustados de esta cosa, igual que yo. Estoy convencido de que mis padres se han engañado a creer que esta cosa es mi hermano. Si no había ningún signo de él mientras mi mamá estaba embarazada conmigo, ¿podría ser algo más? Todo esto sucedió hace 2 años. Sigue vivo y siguen investigándolo. Mis padres continúan visitándolo, a pesar de todo. Mi terapeuta me dijo que probablemente estoy luchando con la celosidad, ahora que no soy un niño solo. Mucha de la atención de mis padres está en él.
Pero es mucho más grande que solo la celosidad. Desde que esta cosa apareció y mi OCD se ha ido, no he visto a mis padres. Sé que no soy solo orgulloso. Hay algo más a esto. Lo sé. Algo solo se siente de todo esto. ¿Qué es esta cosa? ¿De dónde vino? ¿Y qué quiere? Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.